Mi nombre es Sergio Olmedo Elizondo, mi matrícula es 2203-2796. Este reto es el número 2, la jurisprudencia, módulo, juicio de amparo 1, licenciatura, Derecho. Mi asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. La fecha es 16 de marzo del 2025. Se da respuesta a 5 cuestionamientos. El primero de ellos es respecto al primer caso, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. De acuerdo al caso número 1 que se nos ha proporcionado, podemos ver que el método de integración que se ha utilizado para la creación de esta jurisprudencia es la de integración por reiteración. Ahora bien, ¿qué es el criterio de reiteración? De los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo, nos va a indicar cómo se establece este criterio. La jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustentan en un mismo criterio 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en sesiones diferentes, por una mayoría de cuando menos 8 votos, en el caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el caso de las salas del máximo tribunal, con una mayoría de 4 votos, y en el caso de los tribunales colegiados de circuito, debe ser la votación unánime. Por tal motivo tenemos que para el caso mencionado se utilizó el método de integración por reiteración. Para el cuestionamiento número 2, respecto del caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A.J.93/2013 de la 10ª época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A/J.78/2018 de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que toca a la jurisprudencia, la primera A/J.93/2013, 10ª época, para formular el criterio de esta tesis se tomó en consideración los códigos penales de los estados de Chihuahua y Durango, por lo cual se determinaba que era proveniente el juicio de amparo indirecto contra la resolución judicial emitida que ordenaba la citación del sujeto investigado a la audiencia inicial de formulación de imputación, ya que de no presentarse se hacía acreedor a una orden de aprehensión, considerando que dicho citatorio afectaba de forma indirecta la libertad personal del sujeto investigado. Al tener que acatar un mandato judicial violentando su derecho al libre albedrío. Mientras que en la jurisprudencia 1A/J.78/2018, 10ª época, la primera sala consideró imprescindible interrumpir el criterio anterior, considerando que las legislaciones penales locales son afines a la que preceptúa el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: el artículo 141, citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá: fracción 1. Citatorio al imputado para la audiencia inicial. Fracción número 2. Orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Donde de la lectura de estas dos fracciones se desprende que el apercibimiento de una persona que es investigada y requerida en la audiencia inicial, en la que se hará la formulación
de imputación en su contra, por ningún motivo se está afectando el libre desplazamiento del sujeto. Única y exclusivamente es una comunicación con el juez solicitada por el Ministerio Público, ya que se requiere de la presencia del individuo para que se lleve a cabo la audiencia, en la cual se formulará la imputación correspondiente. En esta audiencia se determinará conforme a derecho si se vincula proceso o no, o se hace acreedor a una medida cautelar. En caso de no comparecer y no justificar su inasistencia respecto de la fracción 2 del artículo citado, el Ministerio Público podrá ordenar su comparecencia mediante el uso de la fuerza pública, con lo cual el auto que ordena la presentación del sujeto investigado a la audiencia inicial está perfectamente justificado y no procede el juicio de amparo indirecto, ya que se trata de un acto de carácter judicial fuera de juicio y que no afecta para nada la libertad personal del quejoso. A este respecto tenemos el artículo 7, fracción 4 de la Ley de Amparo, que dice: el amparo indirecto procede, fracción 4, en contra de los tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Para el cuestionamiento número 3, tenemos las fechas publicadas de la jurisprudencia. Para el caso número 1, el rublo que me indica facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Tomado del Semanario Judicial de la Federación, número de registro digital 161080, en este caso se publicó en la novena época en el tomo 34, septiembre del 2011, página 489. Para el caso número 2, cuyo rublo es Sistema de Justificación Penal Acusatoria Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Interrupción de la jurisprudencia 1A, diagonal J.93, 2013, de la décima época, tomado del Semanario Judicial de la Federación, número de registro digital 2018-828. En este caso se publicó en la décima época, libro 61, diciembre 2018, tomo 1, página 239. Para el caso número 3, cuyo rublo es jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley, tomado del Semanario Judicial de la Federación, número de registro digital 190663, en este caso es de la novena época, tomo 12, diciembre del 2000, página 16. Cuestionamiento número 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el derecho mexicano, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a la propia Corte, a los tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados, Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. Derivado del caso planteado, tenemos que es una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de diferentes circuitos. Esto lo resuelve el Pleno de la Suprema Corte mediante la tesis jurisprudencial 14/2000. Obligatoriedad de la jurisprudencia. El artículo 217 de la Ley de Amparo contempla los términos que es obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de las leyes, reglamentos federales o locales y tratados en los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 217, que la letra dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será
la de ellas para el Pleno. Ninguna sala está obligada a seguir la jurisprudencia de la otra, por lo cual la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales a excepción de la propia Suprema Corte. Ahora bien, la jurisprudencia que emite el Pleno es obligatoria para las salas. Cuestionamiento número 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 222 de la Ley de Amparo señala que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción será por mayoría de 8 votos. Al observar el caso vemos que 4 de los criterios jurisdiccionales solo llega a 4 votos y el quinto tiene 5 votos, por lo cual no se está cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 222 de la Ley de Amparo, ya que para ejercer esta figura jurídica se requiere la mayoría de 8 votos. Concluyendo, generalmente se le define la jurisprudencia como el conjunto de criterios que tiene un valor material de orientación y enseñanza y que proporciona a los jueces una cierta dirección al dar solución a las diversas cuestiones jurídicas que se le presentan en el día a día. Estos cuestionamientos suplen las lagunas y deficiencias del orden jurídico ya establecido. Son una guía para la emisión de futuras sentencias. En el caso de México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria, que deriva de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno, en salas o por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia es una herramienta de suma importancia para los jueces, para los postulantes y para los que ya litigan. Va a tener la función de darle fuerza argumentativa a los criterios que se dicten o que a su vez se invoquen por el órgano judicial, como los criterios de la Suprema Corte, que están orientados a estar en concordancia con la Carta Magna. Gracias.